A reading from the book of Proverbs. Lectura del libro de los Proverbios. Every word of God is La palabra tested. de Dios es He acendrada. is a shield to Él those who take es refuge escudo in him. para los que se Add refugian en nothing Él. to his word, No añadas nada a sus lest he palabras, reprove you, porque te you will be replicará exposed y as a quedarás deceiver. por mentiroso. Two things I ask of you. Dos cosas te he pedido. Deny them not to me No me las before I die. niegues antes de morir. Put falsehood in Aleja the de mí form. falsedad y mentira. Give me neither poverty No me nor des riches. riqueza ni pobreza. Provide me only with the Concédeme food I mi need, ración de pan. lest being No full, sea I deny que me all, sacie y saying, reniegue de ti "Who diciendo, is the Lord?" ¿quién es el Or, Señor? being in want, No sea say, que, "And necesitando, profane the name of my robe God." y blasfeme el nombre de mi Dios. Verbum Domini. Your word, O Lord, Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. remove from me the way Apártate of del falsehood. camino falso Favor me y dame la gracia de tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. the law of your mouth Más is to estimo me yo los precious preceptos de tu boca and que miles thousands of de gold and monedas silver de pieces. oro y plata. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Your word, O Lord, Tu palabra, Señor, es eterna, firm as the más heavens. estable que el cielo. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. From every evil way, withhold Aparto my feet, mi pie de toda that I keep senda your mala words. para guardar tu palabra. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Through your precepts, Considero I gain tus discernment. decretos Therefore, y I hate odio every el false camino way. de la mentira. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Falsehood I hate, Detesto y aborrezco la your law mentira I love. y amo tu voluntad. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The kingdom of God is at hand. El reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria a tibi, Domine. Jesus summoned the 12 En aquel tiempo, Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar los enfermos, Take nothing diciéndoles, for the journey, no lleven nada para el neither camino, walking stick, ni bastón, sack, ni alforja, food, ni nor pan, money, ni dinero. and let no one take Tampoco a second lleven tunic. túnica de repuesto. Whatever house you Quédense enter, en la stay casa there, donde and entren leave from there. hasta que se vayan And as de for aquel those who sitio. do not welcome Y you, si alguien no los recibe, al salir de aquel pueblo, shake the dust from your sacúdanse feet el polvo de los in pies testimony against para them. probar su culpa. Then they set out, Ellos se went pusieron from en village to camino village, y fueron de aldea en aldea, anunciando la buena noticia y curando en todas partes. Verbum Domini. Las tibi Christe. Your word, O Lord, Tu is a lamp palabra, for my Señor, feet
es lámpara para That mis was the pies. response we said earlier. Esa es la respuesta que dijimos anteriormente durante el Salmo, Make it y es algo as our que podemos hacerlo nuestra oración del día, como una manera de permanecer constantemente en oración, permanentemente viviendo en la presencia de Dios. Lord is a lamp. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. The word of God indeed is La palabra de Dios efectivamente es una luz brillante que guía nuestros pasos por la vida. God's word is not just some Y la palabra de Dios of the no alphabet es formed together and make up a word that meramente has letras del meaning. alfabeto The que words forman palabras que tienen significado, como si fueran cualquier palabra. living. La palabra de Dios está viva Saint Paul y said, activa. God's word is like a San Pablo double-edged dice que sword, la palabra de Dios es como una a espada way de of doble filo. piercing people's heart. Atraviesa los corazones de la gente. Tiene el poder de atravesar el corazón para transformar las vidas de las Many personas. sinners in the history of the church, Muchos pecadores en la historia de la iglesia God's word, han sido tocados por la palabra del Señor. Se han convertido, se han vuelto santos y ahora son santos de Dios en el cielo. San Agustín es un ejemplo, un doctor de la iglesia. San Francisco de Asís es otro ejemplo. San Antonio Abad es otro ejemplo. Y hay muchos santos. Y estos son apenas unos cuantos nombres. Pero hay más vidas que han cambiado en la historia a causa de la palabra de Dios que ha atravesado los corazones de individuos. Como escuchamos en el Evangelio, el Señor reunió a los 12 y les dio poder y autoridad por sobre todos los demonios. El Señor Jesús les dio poder para curar enfermedades y los mandó a proclamar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Les dio una misión, la misión de proclamar el reino de Dios hasta los confines del mundo. En otras palabras, les llamó para que fueran sus portavoces, para proclamar la palabra de Dios y el reino de Dios, para que todos los que escuchen sean salvados. Y recordarán el diálogo que Pedro tuvo con el Señor, y Pedro declaró que el Señor tiene las palabras de vida eterna, y esto fue después de que el Señor le diera a la multitud la maravillosa lección, el maravilloso discurso sobre el pan de vida, siendo Él mismo el pan de vida, siendo Él el pan que baja del cielo, dado por nuestro Padre en el cielo. Pero desafortunadamente, mucha gente decidió alejarse del Señor pensando que era una enseñanza difícil, que no podían aceptar esa enseñanza sobre la Eucaristía, así que se marcharon. Pero el Señor no se echó para atrás en su enseñanza, al contrario, les desafía. Ustedes también me van a abandonar como toda esta gente me ha abandonado. Por eso San Pedro declara su fe. Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así pues se quedaron hasta el final. Y Jesús es la palabra. Jesús es la palabra de Dios viva, hecha carne, es la palabra eterna, el Verbo eterno, nacido de la Virgen María, que murió en la cruz y sin embargo resucitó de entre los muertos y ahora se sienta a la derecha de nuestro Padre en el cielo. Nuevamente Él reunió a los 12 y nos ha llamado a todos nosotros a proclamar el reino de Dios, a proclamar la palabra de Dios, a veces utilizando palabras, pero todo el tiempo con nuestras vidas, con nuestro testimonio, en nuestras acciones diarias. Lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Nuevamente, la palabra de Dios es una luz brillante que guía a todos hacia la libertad, nos libra del pecado, nos libra de la esclavitud, nos libra de todo tipo de cadenas. Hay una historia sobre un peregrino ruso que iba de lado a lado a pie.
read A este hombre le encantaba orar y le encantaba leer la palabra de Dios. daily activities. Era parte de sus actividades diarias. He loved the Word of God that Y le encantaba la palabra de Dios y la amaba tanto que en cierta ocasión, de hecho, robbed and lo robaron y took everything se from him, llevaron including, todo, le quitaron todo lo que Bible. tenía encima, That incluyendo was la something Biblia. that he really Y eso es kind algo of que felt really verdaderamente lost after that. le dolió, esa pérdida. Eventually he found these people and he was able Pero más to get it back adelante by God's grace. But encontró anyway, a esas personas y le fue as a posible pilgrim, he recuperarla por la obviously gracia met, de Dios. Pero como different peregrino people from conocía a different walks diferentes of life personas during his de diferentes áreas de la vida pilgrimage durante from one sus place to diferentes another. peregrinajes de un lugar a One of otro. those people he met was Y una de esas a personas a Russian quien conoció officer. era un oficial And this ruso. officer Y este oficial, learned from that meeting that this se pilgrim enteró en read the ese gospel. encuentro que el peregrino a menudo leía el Evangelio. The officer Y told him, sorprendiendo al peregrino, el oficial le contó que read the él gospel every también day. leía el Evangelio a diario. And as he told the pilgrim that, he Y cuando le unbuttoned dijo his eso al coat, peregrino, took se off his desabrochó coat, el abrigo, se quitó el take this, abrigo pocket-sized y gospel sacó un from his, evangelio coat. de bolsillo que llevaba And en so el abrigo. he began, Y así telling pues the empezó a story, of contarle la historia his life. acerca He, de su vida. was serving in the army since he was young. Él sirvió en el ejército desde joven Drinking. y había empezado a beber. His friends were also young and they Tenía started drinking. amigos que también eran jóvenes y habían empezado a beber. From bad to worse, Y luego pasó de mal a drinking peor until he became very de la bebida seriously hasta que ill. se enfermó said that, gravemente. When I did not drink, Dijo, I was a cuando good yo officer, bebía, yo era un but buen when I oficial, would start pero drinking, then I cuando- would have to go to bed for 6 weeks. Cuando me ponía a beber, tenía que guardar cama durante 6 semanas, To go to Bebía bed for bastante 6 weeks. para tener que guardar My cama durante 6 superiors, he said, semanas. were patient Dijo, with me for mis a long superiores time, fueron pacientes conmigo durante mucho finally, tiempo, pero for finalmente, rudeness to the commanding officer while he por was drunk, ser grosero con el oficial superior mientras estaba borracho, transfer me me to garrison for 3 years. redujeron And then they el threatened me with grado more a severe cabo punishment. y me Said, mandaron "I a would hacer not labores improve duras and give up y me drinking." amenazaron con mayor castigo. Me dijeron que si And no so, mejoraba he y made dejaba de all beber, kinds me of iban a efforts castigar to, más duramente. have a Así que él hizo self-control on his muchos esfuerzos drinking para and so tratar de forth, controlar but su bebida, could not pero stay sober for no any podía length of permanecer time. sobrio durante mucho tiempo. And then Y finalmente he heard that he was to be sent escuchó que to the iba a ser guard house, enviado and he was beside himself with anguish. a la garita de guardias y él se sentía gravemente Experience in angustiado. his workplace as a soldier, as an army. Esa experiencia But como then while he soldado, was- esa era su one day experiencia he was como sitting soldado. in the Pero cierto día, barracks cuando estaba deep in sentado en las thought, barracas meditando a profundamente, monk came in un to beg monje for money, entró to beg rogando for alms, and then limosna. when he approached this Y cuando se le officer, acercó a ese oficial, he asked him, and he noticed le the monk preguntó, noticed why y he el was so monje notó, downcast. el monje So he notó que asked estaba the question, muy "Why triste, are así you que le so preguntó, downcast? ¿por qué estás What's tan troubling triste? you?" ¿Qué And te then so they tribula? started to talk, Así que and then, empezaron a conversar the officer started telling y el oficial the empezó a story contarle what happened in la his historia de lo que había workplace, pasado en su lugar de COVID and so trabajo, forth, de que his le habían problem with drinking. reducido el And then grado y this su monk problema con la told him bebida. the Y luego story el monje about le contó his la brother, historia acerca de su his hermano, brother who had a drinking problem. quien también He said, tenía "My un problema brother con la bebida. was once in a similar position. And I will El tell monje you dijo, how en cierta he was ocasión mi cured. hermano estaba en una situación His similar y te voy spiritual a contar father cómo gave fue him a curado. copy of Su the padre Gospels espiritual le dio una and copia de los strongly urged him evangelios to read y lo instó one chapter, que leyera whenever he un wanted capítulo, to cualquier take a capítulo drink. que él quisiera, and if the desire for a drink did not leave him en lugar de after tomar un one trago. chapter, Y si el deseo he was de la encouraged bebida to read no lo another dejaba después de leer un capítulo, kinda le keep dijo on que going. leyera otro capítulo. And then if necessary, Y si still fuera another, necesario, keep on que reading siguiera the chapter. leyendo otro capítulo más. And then he said, Y luego le the monk dijo, said to him, my brother followed this advice, and after some time he lost El monje all le dijo, desire. mi hermano siguió ese consejo y después de un tiempo perdió todo deseo por las bebidas alcohólicas. It was Cuando el monje le dijo 15 eso years since he has al touched a drop soldado, of alcohol. fue 15 años antes So y the monk
Habían pasado 15 años y nunca más había vuelto a tocar el alcohol. Take this practice of reading one chapter of the gospel every El monje le dijo, ¿por qué no usas tú también esa práctica? Lee un capítulo del Evangelio cada vez que sientas la tentación de tomar un trago. Él en realidad no estaba muy dispuesto a aceptar esa idea porque él decía, ni siquiera puedo controlarme a mí mismo. ¿Cómo seré capaz de controlarme a mí mismo a través de la lectura del Evangelio? Pensaba que era débil, pero él decía eso porque nunca había leído los Evangelios. Así que el monje le dijo, haz la prueba, dale la oportunidad y te darás cuenta que es muy útil. Así que al día siguiente el monje volvió y le regaló una copia de los Evangelios. Y él le echó un vistazo y le dijo, no voy a tomar esto, no voy a recibir esto, porque no estaba acostumbrado a leer los escritos de la iglesia. Pero el monje insistió y le dijo, tómalo. Así que finalmente lo recibió. Y el monje le dijo, le instó a que lo recibiera y le explicó que el poder especial de Dios está presente en el Evangelio a través de su palabra. Y luego le dijo lo siguiente, al principio, preocúpate solamente en leerlo diligentemente. El entendimiento vendrá después. Un hombre santo dice que incluso cuando no entiendes la palabra de Dios, los demonios la entienden y ellos tiemblan. Y el deseo de la bebida, por seguro, es labor de ellos, labor de la oscuridad. San Juan Crisóstomo, al hablar sobre el poder de la palabra de Dios, dice que el recinto donde se guardan los evangelios tiene el poder de rechazar los poderes de los demonios y la oscuridad. Así que finalmente el soldado aceptó ese evangelio de bolsillo, pero luego lo que hizo es puso el libro en su cofre donde guardaba todas sus pertenencias. Y cierto día sintió un gran deseo de tomar, así que tomó la decisión, voy a ir a una cantina y voy a ponerme a beber. Pero él guardaba el dinero en su cofre, así que fue al cofre a sacar el dinero, pero se había olvidado del evangelio que le había dado el monje. Y entonces recordó exactamente lo que le había aconsejado el monje, que leyera un capítulo y si el deseo no desaparecía, el deseo de beber no desaparecía, que leyera otro capítulo hasta que se le fueran las ganas. Así que lo hizo. Abrió el libro y leyó el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Si recuerdan, el capítulo primero de San Mateo es el libro de genealogía. Tal y tal engendró a tal y tal engendró y tal engendró a tal. Él no entendió todo eso, pero luego recordó el consejo del monje. Al comienzo, preocúpate solamente de leerlo diligentemente. Entendimiento vendrá luego. Así que leyó otro capítulo, lo encontró un poquito más comprensible y siguió con otro capítulo. Y finalmente sonó la campana, así que no tenía tiempo. No tuvo tiempo de ir a la cantina, así que evitó beber. Esa fue una victoria en ese aspecto. Pero luego, a la mañana siguiente, lo primero que pensó es, voy a ir a buscar un trago, voy a ir a tomar. Pero luego decidió leer otro capítulo para ver qué sucedería. Y lo leyó. Y nuevamente no fue a la cantina. Nuevamente él tenía ganas de beber, así que continuó haciendo esto, leyendo un capítulo, venía la tentación de la bebida, etc. Y finalmente esta experiencia le dio valor. Con cada tentación de beber, leía un capítulo de los Evangelios y desaparecía. Finalmente le ayudó a superar este deseo de la bebida. Y él decía, mientras más leía, más fácil se volvía. Y cuando finalmente terminé de leer los 4 evangelios, el deseo de beber había desaparecido completamente.
la idea de beber me causaba rechazo. Y luego dijo, al momento que estaba contándole la historia al peregrino, eso fue hace 20 años, desde que había dejado de beber alcohol. Ustedes ven cómo la palabra de Dios tiene poder, cómo la palabra de Dios transformó el corazón de este oficial ruso. Dijo que todo el mundo se había sorprendido por el cambio que había vivido, y después de 3 años le devolvieron su grado como oficial, y más adelante siguió subiendo hasta que fue nombrado oficial en jefe. Se casó con una buena mujer, tuvo un buen hijo, y su hijo también se volvió oficial en el ejército. Y finalmente, como conclusión, dijo que cuando fue curado de la bebida, él hizo una promesa de leer el Evangelio todos los días. Incluso a pesar de todas sus responsabilidades y deberes, a pesar del cansancio, incluso cuando ese era el caso, él siempre le pedía a su esposa que leyera un capítulo, o le pedía a su hijo que leyera un capítulo para poder cumplir la promesa. Así que decidió hacer ese regalo del Evangelio. A cualquier lugar donde fuera, siempre llevaba consigo el Evangelio. Esta es solamente una de las ilustraciones de los muchos casos en los que la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios, hay poder que cambia la vida de las personas y cambia los corazones de la gente. Nuevamente, cuando estábamos respondiendo anteriormente, y podemos tomar esto como un medio para permanecer en la presencia de Dios, al constantemente decir durante el día: lámpara, Señor, es tu palabra para mis pasos. Que tu palabra dé fruto en su momento.